Descubierto, 3 relatos escalofriantes y embrujados que exposes lo oculto y siniestro EP. 185. La noche caía como un manto pesado sobre el barrio olvidado de Clara. Las luces parpadeaban en la distancia, y el aire se sentía denso, cargado de secretos oscuros. Mientras tomaba el transporte público, el miedo hacía de cada viaje un tormento, esa sensación de ser observada, como si alguien estuviese tras de ella, jamás la abandonaba. Después de largos días en la panadería, el cansancio era abrumador, pero su mayor temor no era el desgaste físico, sino la sombra que se posaba sobre su hogar y, sobre todo, sobre Valentina. Cuando llegó a casa, el silencio la envolvió. El ambiente familiar se tornaba en lo desconocido. Esa noche, mientras acomodaba una caja de pan y se preparaba para la rutina nocturna, su teléfono vibró con mensajes de un número desconocido. «Te veo», decía el primero. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. La neblina se filtraba por la ventana, formando figuras extrañas que parecían cuchichear entre sí. Clara sintió que el aire se volvía grueso y pesado, como en las historias que su abuela le contaba de seres que se alimentaban del miedo. Solo cuentos, se repetía, pero la lógica no podía ahogar la inquietante realidad. Los días se tornaron en noches de desvelo. Clara se enteró por la vecina de que varios niños del barrio habían desaparecido en las últimas semanas. Su corazón se encogió, el pánico la envolvió. ¿Cómo podría proteger a Valentina en ese mundo lleno de peligros? Cada vez que intentaba hablar con la policía, se topaba con risas burlonas y miradas despectivas. «Debe ser un juego», le decían. La desilusión la llenó de rabia. La comunidad había cambiado. Lo que antes eran caras conocidas ahora se transformaban en miradas vacías, distantes. Un grito sutil la sacó de su letargo de pensamientos. Una noche, un golpe sordo resonó en la puerta. Clara se congeló, el miedo le apretó el pecho. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso se alargaba. Afuera, nada, solo neblina y sombras. Pero su instinto gritaba que había algo más. De repente, vio figuras en la esquina de la calle, inmóviles, observándola. Sus rostros distorsionados por la niebla. Llenos de desesperación, pero impasibles. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el paso de los días, Clara se obsesionó con viejas leyendas que hablaban de cosas que acechan en la oscuridad. Cada descubrimiento la acercaba más a la verdad y la empujaba a la desesperación. La tensión crecía en el aire, como si todas las historias que había escuchado finalmente comenzaran a cobrar vida. Su hogar, que debería ser un refugio, se convirtió en una trampa. Esa noche, mientras una sombra pesada se deslizaba por su casa, un susurro helado le erizó la piel. Clara miró a su alrededor, sintiendo que el horror era su nuevo compañero. La puerta crujió y, en ese instante, supo que las sombras que una vez le dieron miedo ahora se habían vuelto sus más temidas enemigas. ¿Logrará enfrentar el oscuro secreto del barrio y proteger a Valentina ante el horror que amenaza con consumirlas? La madrugada llegó, y Clara no pudo abandonar la vigilancia que había comenzado. Aferrándose a un viejo cuchillo de cocina, se sentó en la sala, el corazón martillando en su pecho. A través de la ventana, la niebla se espesaba, envolviendo la casa en un silencio inquietante. La imagen de Valentina, durmiendo en su habitación, era lo único que la mantenía en pie. «Aguanta, todo estará bien», se decía, repitiendo las palabras como un mantra. Por la mañana, Clara decidió salir a hablar con otros padres del barrio. Tenía que saber si ellos también sentían la presencia misteriosa que la atormentaba. Sin embargo, al tocar la puerta de su vecino Ramiro, no recibió respuesta. La puerta parecía intacta, pero algo en el ambiente le decía que se estaba ocultando algo. Se asomó por la ventana, y su estómago se retorció. La casa de Ramiro estaba vacía,
Las sombras que antes danzaban en el interior ahora se habían extinguido. Desesperada, corrió al parque donde jugaban los niños, buscando respuestas. Algunos niños estaban reunidos y al ver a Clara, se acercaron. ¿Por qué no vienen a jugar?, les preguntó amablemente, pero sus rostros eran inexpresivos, como si les hubieran robado la alegría. No podemos. Es peligroso, murmuraron. Las palabras resonaban en su mente. Mientras Clara intentaba entender, sintió una mano fría sobre su hombro. Se dio vuelta y se encontró cara a cara con la mujer de la panadería. Clara, debes irte de aquí. Este lugar no es seguro, dijo con voz temblorosa. Sus ojos reflejaban un profundo terror, como si llevase el peso de múltiples secretos en su mirada. He visto cosas que no puedo explicar. Su corazón latía como un tambor. ¿Qué has visto?, preguntó Clara, mientras los otros niños se alejaban, dejando un aire de desolación tras de sí. La mujer vaciló, mirando hacia los árboles, como si esperara que algo emergiera de la niebla. Las sombras ellas buscan a los niños. Quieren el sonido de un grito lejano, la interrumpió, helando su sangre. Clara sintió que el tiempo se detuvo. ¿Has escuchado eso?, dijo. La panadera asintió lentamente, mientras un escalofrío recorría su espalda. No solo los han visto, a veces los han oído. De repente, un susurro flotó entre ellos, frío y oscuro: ven a jugar. Clara se congeló. La risa infantil la envolvió, pero no era la risa de Valentina. Era una risa retorcida, una burla que helaba el alma. Clara miró a la panadera y, sin decir una palabra, ambas corrieron, dejando atrás el parque, sintiendo que la oscuridad les pisaba los talones. Esa noche, el aire era más denso que nunca. Clara llegó a casa y encontró a Valentina despierta, con los ojos abiertos como platos, mirando hacia la ventana. «Mamá, ¿quiénes son esos en la calle?», preguntó con voz temblorosa. Clara se acercó, tratando de mantener la calma, y cerró las cortinas de un tirón. «Nadie, cariño. Solo sombras». Sin embargo, mientras trataba de consolarla, el dulce aroma del pan recién horneado se desvaneció, y en su lugar llegó un hedor putrefacto. Algo se cernía sobre ellas. Otra vez, el susurro helado sonó por la casa. «Te veo», decía, y Clara supo que el horror que pensaba que solo permanecía en la oscuridad estaba más cerca de lo que nunca imaginó. Era hora de enfrentar lo desconocido, pero en su interior crecía un pánico latente. ¿Podría realmente proteger a Valentina? Las sombras estaban allí, acechando, listas para devorar lo que más amaba. Entonces, un ruido proveniente de la cocina le heló la sangre. Era el sonido de algo rasguñando, algo que venía del interior del armario. «Valentina, quédate aquí», le ordenó. Clara respiró hondo y se dirigió, temblando. Era el momento de enfrentar a la oscuridad, que ya no era solo un cuento. Al abrir la puerta del armario, una fría ráfaga de aire la sorprendió, y se encontró con una escena que la dejaría sin aliento. Un objeto brillante reposaba en el fondo y la voz susurrante resonó una vez más: «¿Quieres verlo?». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Un nuevo terror se asomaba, ansioso por arrastrarla hacia un abismo que apenas empezaba a comprender. Clara se atrevió a asomarse más al armario. El objeto brillante titilaba tenuemente, como una estrella oscura en un cielo de pesadilla. La voz, siempre presente, no dejaba de murmurar: «Dame tu mano». Cuando Clara en un impulso se acercó un poco más, el aire helado la envolvió. A su lado, Valentina la miraba con ojos grandes, llenos de miedo. «Mamá, no te acerques», suplicó, pero Clara, atraída por el misterioso resplandor, se sintió incapaz de retroceder. Era como si el objeto la llamara, prometiendo respuestas a las preguntas que la atormentaban. «Valentina, escúchame», comenzó a decir con voz temblorosa. «Solo un momento. Solo necesito», pero no pudo terminar. Un grito desgarrador, un eco de desesperación, resonó por la casa. Clara sintió como el pánico la atravesaba. Era el grito de una madre perdida, de alguien que conocía la tragedia que anticipaba. No susurró. La voz en su interior se convirtió en un torbellino de dudas y temores, empujándola hacia atrás.
Sin embargo, el deseo de saber lo que significaba esa luz era más fuerte. Con un último vistazo a Valentina, que lloraba en silencio, Clara se adentró en el armario. El frío aumentaba, y la oscuridad pareció tragarse su alrededor. Cuando finalmente tocó el objeto, sintió una corriente eléctrica recorrer su mano, de repente, vio imágenes fugaces, rostros cansados, sombras infinitas, un grupo de niños atrapados en una risa estéril. Cada uno parecía un reflejo de Valentina. ¡Valentina!, gritó, mientras las imágenes se desvanecían. Lo que había visto la llenó de horror, pero no podía alejarse. No podía. Clara de pronto, escuchó un susurro familiar. Era la panadera, su figura difusa detrás de la oscuridad. Te advertí. Ella no es la única que busca. Deja eso, sal de ahí. Imploró, extendiendo la mano hacia ella. Un estruendo resonó desde la cocina, la puerta se cerró de golpe. La atmósfera se tornó pesada, cada sombra parecía acercarse a Clara, con ojos voraces y dientes afilados. Clara comprendió que había despertado algo ancestral, que había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada. ¿Qué debo hacer? Valentina está aquí. Gritó, su voz quebrándose. La panadera se acercó con la valentía que le quedaba. Debemos volver a la luz. No puedes quedarte aquí. Ellos buscan alimento un alma joven. Alma joven, pensó Clara, sintiendo que su corazón se detenía, un susurro llenó la habitación, siempre fuiste nuestra. La oscuridad cosquilleaba su mente, inundando sus pensamientos con un frío glacial. Clara se volvió hacia Valentina, quien estaba paralizada de terror, un gesto de súplica en sus ojos. Sal de aquí ahora. Gritó Clara, lanzándose hacia su hija. En el instante en que la tocó, sintió que una fuerza oscura tiraba de ellas, como si el tenebroso armario no estuviese satisfecho con solo una. No. No sin ella, fue lo único que pudo pensar mientras se aferraba a Valentina, lucha contra el inevitable, con un último empujón, logró salir del armario y cerrar la puerta de golpe. El objeto brilló intensamente un instante antes de apagarse. Clara, jadeando, miró alrededor. La panadera había desaparecido, pero la oscuridad aún acechaba. ¿Qué hiciste?, le susurró Valentina, asustada, la habitación parecía oscilar entre la penumbra y la luz, como si los fantasmas del armario estuvieran decidiendo su destino. Entonces, el olor a putrefacción regresó, y el susurro volvió a resonar. Te encontraremos, Clara. Siempre volveremos. El terror se apoderó de Clara mientras comprendía que la batalla estaba lejos de terminar. Esa presencia que se había acercado a sus hijas y que parecía reclamar lo que era suyo no estaba dispuesta a renunciar. Sin embargo, algo más empezó a brotar en su interior, una feroz determinación por proteger a Valentina a toda costa. Se giró hacia la habitación, buscando algo que las pudiera ayudar en medio del caos. Pero mientras lo hacía, un grito resonó en su mente, esta vez, no era el de la panadera. Era una risa infantil que retumbaba, llena de promesas oscuras. Proveniente de la ventana. Mamá. ¿Quiénes son?, preguntó Valentina, su voz quebrada por el miedo. Clara sabía que debía actuar, pero ahora el tiempo se había vuelto una treta. Mientras la niebla comenzaba a filtrarse por la ventana, una visión aterradora apareció en su mente, una imagen de la panadera, un rostro habitual de quien se fiaba, convertido en una grotesca ilusión. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos, afirmó Clara. Pero cuando se giró hacia Valentina, vio algo en sus ojos que la llenó de inquietud. La risa se hizo más fuerte, más burlona, hasta que la habitación parecía reírse junto a ellas. Ellos están esperando, resonó el eco, y con esas palabras, Clara se dio cuenta de que tal vez no podrían escapar. Con el corazón en la garganta, Clara sujetó firmemente la mano de Valentina y corrió hacia la puerta, sintiendo que el umbral entre la luz y la oscuridad nunca había sido tan delgado. Pero cuando cruzaron, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor, no escaparás tan fácilmente, Clara, la calle se había llenado de sombras. ¿Acaso la niebla había traído algo más que solo temor? ¿Podría haber un camino de regreso a la normalidad? Mientras daban un paso hacia lo desconocido, Clara supo que se enfrentaban a algo aterrador.
Y que, al salir por esa puerta, todo estaba a punto de cambiar para siempre. Clara y Valentina cruzaron la línea entre la oscuridad del interior y la bruma de la noche. Sin embargo, al dar el primer paso en el umbral, algo pareció abrirse a su alrededor, como un abismo que las atraía hacia su interior. Las sombras de la calle parecían moverse, danzando al ritmo de un latido oscuro y primitivo, y cada bocanada de aire era un recordatorio de que estaban en un lugar donde la razón no tenía poder. «Mamá, espera», gritó Valentina, ya empujando su mano con más fuerza. La niña estaba temblando, pero su voz reflejaba una valentía que Clara apenas podía comprender. «Debemos seguir, cariño», respondió Clara, forzándose a mantener la calma mientras miraba a su alrededor. Los rostros que emergían del espeso manto de niebla eran como ecos del pasado. Eran las risas enloquecidas de los niños atrapados, pero también había algo más oscuro. Les miraban con ojos vacíos, llenos de hambre, el tipo de hambre que resonaba en el aire, como un frío que calaba los huesos. A lo lejos, un faro de luz apenas relucía. Clara sintió un impulso irrefrenable de dirigirse hacia esa luz, como si prometiera una certeza en medio de la locura. Pero Valentina se detuvo de golpe, aferrando la mano de su madre con toda su fuerza. «Mamá, no podemos ir allí», dijo ella, su mirar ahora fiero, como si lo supiera. «No son personas», la voz de su hija resonó como un eco en su mente, desgarrando sus pensamientos y llenándolos de dudas. Las risas incesantes se transformaron en murmullos sibilantes que parecían acariciar su piel, burlándose de su desconcierto. «Viene, Clara, siempre viniste». Desesperada, Clara miró alrededor, intentando encontrar algún refugio en aquel paisaje distorsionado. A su izquierda, una figura ataviada con ropas desgastadas se asomaba desde la niebla, un rostro ansioso y conocido, aunque distorsionado por el tiempo y la descomposición. Era la panadera, pero su mirada no era la misma. Había en ella un vacío insondable que inquietaba a Clara como nunca antes. «Sal de aquí, Clara». «¿No tú también?», gritó la panadera, extendiendo su mano hacia ellas. Pero Clara no podía hacer caso. La figura parecía desvanecerse, como humo entre sus dedos, dejando tras de sí una sensación de traición. «No podemos quedarnos». «Corre», ordenó Clara, empujando ligeramente a Valentina, que temblaba, pero no se movía. El eco de voces se alzaba, mezclándose en una cacofonía atronadora, formando una melodía que le daba vida a la noche. Desde todos los rincones, sombras emergieron, y Clara sintió el frío recorrerle la espalda, transformando su determinación en duda. «Mamá, escúchame», insistió Valentina, su voz llena de una angustia que atravesaba el aire. «No somos las únicas aquí. Ellos conocen nuestros miedos, saben lo que hemos hecho». La revelación cayó sobre Clara como un peso de plomo. Se dio cuenta, entonces, que no estaban solas. No solo de sombras se alimentaban aquellas voces, sino de los secretos que habían guardado, de las promesas incumplidas y de la vulnerabilidad que habían ocultado. Sin embargo, la niebla se espesaba a su alrededor, aislándolas y cercándolas. Clara sintió que cada vez les costaba respirar. Fue entonces cuando las risas infantiles resonaron de nuevo, esta vez más claras, más presentes. «No puedes escapar de nosotros», gritaron a unísono, y Clara finalmente entendió. Lo que habían liberado no era solo una sombra, era el reflejo de todo lo que habían taciturnamente aceptado en sus vidas, su pasado borroso en un presente sombrío. Con el corazón palpitante, Clara hizo lo único que le quedó por hacer, sacar a relucir sus propios secretos. «No me importan los miedos», gritó hacia la oscuridad, «si quieren almas, tendrán que ser las nuestras». Un silencio mortal ocupó el aire, interrumpido solo por el tamborileo de su propio corazón. Valentina miró a su madre, sus ojos llenos de incertidumbre. Justo cuando pensó que todo podría terminar, la figura de la panadera reapareció. «Ese no es el camino, Clara. La desesperación no traerá más que ruina», dijo, sus palabras antiguas y quebradas resonando en su mente. Al escuchar eso, Clara sintió que la sombra incierta de algo poderoso empezaba a elevarse de nuevo detrás de las nieblas espesas. Era un aviso, una advertencia, pero el misterio de lo que vendría después seguía latente. «¿Qué debo hacer?»,
Preguntó Clara, ya ansiosa, y mientras la niebla comenzaba a arremolinarse a su alrededor, los ecos de respuestas entrelazadas en sombras comenzaron a dibujarse, bailando en las esquinas de su visión. Sálvalo o perderás todo. Valentina apretó la mano de su madre, firmemente, y Clara sintió que la respuesta estaba más cerca de lo que parecía. Pero la niebla, con su fría risa burlona, parecía querer tragarlas de una vez. ¿Volverás? Fue lo único que resonó antes de que todo se desvaneciera en lo desconocido, desafiante. La noche se había oscurecido. El silencio se hizo pesado, y Clara supo que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podrían salir ilesas de esto? Las sombras se acercaban, rifando su existencia. ¿Tendrían otra oportunidad para enfrentar lo que habían despertado? La niebla comenzaba a girar con mayor ferocidad, formando un torbellino a su alrededor. Clara y Valentina permanecieron juntas, sumidas en una tensión que aumentaba con cada susurro. Las sombras eran ahora una marea oscura, y Clara sintió que lo que había soltado iba más allá de su control. ¿Qué hacemos, mamá? Preguntó Valentina, su voz temblaba, pero su mirada era feroz ante la inminente adversidad. La angustia en sus ojos se reflejaba en el corazón de Clara, que latía de manera frenética como si intentara escapar de aquel lugar. No lo sé, pero debemos quedarnos unidas, respondió Clara, aunque la idea de que esa unión podría no ser suficiente inquietaba su ser. Las risas de los niños resonaban más fuerte, como un eco ridículo que contaminaba la atmósfera. En ese momento, los rostros familiarizados emergieron, recuerdos de días felices mezclados con la distorsión del horror, como si el tiempo se hubiera desvanecido en su esencia. De repente, una estela de luz blanca atravesó la niebla, iluminando brevemente el camino. Era la misma luz que Clara había sentido como un faro de esperanza, pero en lugar de ser un abrigo, se sentía como un ojo curioso que las observaba fijamente. Las sombras se detuvieron, aturdidas por la aparición del resplandor, y Clara se sintió impulsada a avanzar. «Valentina, vamos», gritó, pero cuando miró a su hija, Valentina permanecía clavada en el suelo, sus ojos fijos en la niebla. «Mamá, regresa, no te acerques», rogó la niña, pero ya era tarde. Clara sintió que había cruzado una línea invisible, una trampa tejida con hilos de traición. La luz brilló argumentando su validación, pero con cada paso que daba, el frío volvió a apoderarse de ella, una presencia gélida que le helaba la piel. El faro parecía moverse, deslizándose apenas en un giro casi burlón, y Clara pudo oír un murmullo apenas audible. «Eres mía, siempre fuiste mía», resonó. La voz era engañosa y familiar, y en su interior supo que pertenecía a alguien que había conocido, a alguien que había olvidado. El terror dominó su corazón mientras los recuerdos volvían, como una avalancha de sombras familiares, recuerdos de un verano, de sonrisas perdidas, de promesas rotas. Alguien había hecho un pacto, y ahora, los ecos de los olvidados venían a cobrar lo que les pertenecía. «Mamá, no te vayas», gritó Valentina, y ese grito hizo que el mundo alrededor de Clara se estremeciera. «No es seguro», aún inmóvil, la pequeña sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Clara se dio la vuelta, encontrando la mirada de su hija llena de terror, y al mirar hacia la luz de nuevo, vio como sombras densas se agolpaban detrás de ella, sus formas se retorcían, casi como si celebraran la desesperanza. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Clara, el eco de la panadera resonando en su mente. ¿Qué es lo que realmente quieren de nosotras? Las risas retardadas fueron sustituidas por gritos penetrantes, que sonaban como sollozos desgarradores, flotando en el aire como una niebla que asfixiaba su esperanza. Clara, sintiendo como el frío se transformaba en un peso en su pecho, luchó desesperadamente por hallar una respuesta. Sin embargo, lo que parecía ser una tempestad comenzó a desmoronarse en un susurro. «Puede que no tengan aliento, pero nosotros sí. No se lo permitas», decía la voz de Valentina. Sus ojos brillaban con una luz de determinación, y en ese instante, Clara supo que su hija no era simplemente un reflejo de su pasado, sino su única salvación. «¿Cómo, Valentina? ¿Cómo luchamos contra esto?», preguntó Clara, agotada y a punto de sucumbir a la desesperación. «¿Sabes lo que hay que hacer? Acéptalo. Esta vez no cederemos a sus designios»,
contestó Valentina, su voz creciendo en fuerza mientras la niebla comenzaba a retroceder lentamente, como si también quisieran escucharla. Valentina, prepárate. Gritó Clara en mitad de su desesperación. La niebla estaba volviendo a arremolinarse con fuerza, y Clara sabía que debían actuar rápido, pero no tenía idea de cómo luchar contra algo tan antiguo y malévolo. Cuando sintió que todo se desvanecía otra vez, y la oscuridad se acercaba, Clara cerró los ojos, invocando todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. En cada error, en cada elección, había un pedazo de luz, y debía encontrarlo. Mientras articulaba sus secretos en voz alta, los murmullos se intensificaban, amenazando con ahogarlas. Las sombras parecían reaccionar, retrocediendo al instante, pero ella sabía que era solo cuestión de tiempo. En ese momento, en medio del caos, un grito desgarrador surgió de entre la niebla: te ataqué una vez, y lo volveré a hacer. Nunca serás libre, Clara. Clara dio un paso al frente, un desafío ardiente en su pecho. ¿Quién te dijo que no podría liberarme? Con esa certeza, supo que el desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. Pero la niebla rugía, y mientras se dispersaba, reconoció que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. La niebla se detuvo, pero Clara sintió una nueva presencia, algo que se extendía hacia ellas. Esto es solo el principio, resonó la voz sombría, y Clara supo que lo peor estaba por venir. ¿Tendrían el poder para enfrentarlo, o las sombras reclamarían un nuevo sacrificio? El aire se volvió más pesado, como si la niebla intentara absorber toda la vitalidad que quedaba en ellas. Clara y Valentina se miraron, el terror palpable entre ellas como un hilo frágil a punto de romperse. Clara sintió que la oscuridad comenzaba a moverse, serpenteando con una intención maligna, y el eco de la voz que resonó entre las sombras se volvió más arrogante. ¿Realmente crees que puedes ganar? He estado esperando este momento toda tu vida, dijo la voz, un susurro que se deslizó en su mente como un veneno. Clara apretó los dientes, su determinación emergiendo de lo más profundo de su ser. No permitiremos que nos destruyas. Nuestra luz es más fuerte que tu oscuridad. Las sombras retrocedieron un instante, como si la afirmación de Clara hubiera causado alguna conmoción. Valentina, viendo la oportunidad, extendió su mano hacia su madre. Confía en mí, mamá. Debemos recordar quiénes somos. La pequeña cerró los ojos y empezó a murmurar palabras en un idioma olvidado, un antiguo canto que resonaba en lo más profundo de Clara. Era un idioma que ella misma había escuchado en fragmentos de las historias que su madre le contaba, leyendas de valor y grandes luchas. Las sombras parecieron estremecerse, como si el poder de su voz les causara un dolor desconocido. Pero pronto, la risa burlona volvió a inundar el ambiente, un intento patético. Esta magia es obsoleta. Nadie puede escapar de mí. Clara sintió que su último aliento se escapaba, y por un instante consideró rendirse. Pero mientras miraba a Valentina, todo su amor, su fuerza y su deseo de protegerla se encendieron como una llamarada larga apagándose en la penumbra. Te juro que no cederemos, gritó Clara, su voz resonando con más fuerza. La niebla pareció vacilar, reflejando la lucha en el interior de Clara. En ese instante, un rayo de luz surgió entre las sombras, brillando intensamente. Las dos se unieron en un grito simultáneo que retumbó como un trueno. Estamos juntas. Las sombras comenzaron a retorcerse, desgarrándose ante la luz que emanaban Clara y Valentina. Aquel resplandor no solo era su fe, sino también todos los recuerdos de amor y esperanza que habían cobrado vida con ellas. Pero la voz sombría se hizo fuerte, como el rugido de un vendaval. No creas que esto ha terminado, Clara. Siempre hay un precio. Siempre hay un sacrificio. Valentina temblaba al lado de su madre, viéndola luchando contra aquella presencia que parecía tangible. Clara se sintió al borde del abismo. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó, el pánico amenazando con desbordarse. Las sombras tomaron una forma más definida, un ser forjado en la oscuridad, su rostro dibujado por la misma desesperación que había atormentado a Clara durante años. Quiero tu alma, Clara. Lo que me prometiste cuando eras joven, lo que un día te costará todo, incluso a tu hija. La revelación hizo que la piel de Clara se erizara. Había un pasado que había intentado enterrar, una promesa hecha en un momento de locura. La voz burlona se convirtió en un eco de su historia,
todo lo que ella creía olvidado volviendo a cobrar vida. No dejaré que esto suceda, afirmó, pero las sombras reían, un coro de tristeza y malevolencia que aumentaba en intensidad. ¿Quieres intentar luchar? ¿O prefieres entregarte y salvarla? La opción quedó flotando en el aire, como un veneno que causaba un horror indescriptible. Clara miró a Valentina, cuya inocencia ahora estaba en juego. Entre los dos mundos, la elección se tornaba más oscura. La pregunta acechaba como las sombras, clamando por una respuesta que podría cambiarlo todo. ¿Qué harás, Clara? Susurró la voz del más allá, calma y segura, dejando una sombra aún más oscura con su peso. Valentina. No dejes que se lo lleve. Gritó Clara, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba, pero antes de que pudieran reaccionar, la niebla se espesó nuevamente, y Clara se sintió arrastrada hacia el abismo. Su corazón latía a 1000 por hora, atrapada entre el pasado y el futuro, entre sombras y luz, la oscuridad rugía, las risas y gritos se mezclaban, y la decisión apremiaba. ¿Se adentraría en la oscuridad para salvar a su hija o caería en la trampa que había tejido la sombra? A medida que el remolino las absorbía, Clara sintió que cada segundo contaba, y la niebla se cerraba a su alrededor, engullendo sus gritos. «Mamá, no». Resonó la última súplica de Valentina en el aire antes de que todo se volviera un silencio helado. El horror había comenzado, pero el verdadero desafío apenas había llegado. ¿Lograría Clara escapar de su oscuro pasado, o sería esta la última vez que el amor se enfrentara al terror? Clara se encontró inmersa en la oscuridad, un vacío helado que parecía devorar su ser. Las sombras la abrazaban como un amante traicionero, escalofríos recorriendo su piel mientras intentaba aferrarse a la luz que había compartido con Valentina. El eco de la súplica de su hija resonaba en su mente, una combinación de amor y desesperación que la hacía retorcerse dentro de aquel horror. «Valentina», gritó, intentando buscarla con desesperación, pero la niebla era un laberinto, y cada grito solo parecía fortalecer el eco de la voz que la había amenazado. «¿Dónde estás, mi amor?». La respuesta fue una risa fría, cortante como el cristal. «Estás sola, Clara. Y no podrás salvarla. Todo lo que has amado se perderá si no cumples con tu parte del trato». La tensión creció, aplastando su pecho, mientras Clara recordaba fragmentos del pasado. La promesa. La oscuridad. La locura de aquella noche lejana que había decidido olvidar. Se dio cuenta de que la amenaza no era solo sobre ella, sino también sobre la inocencia de Valentina. La duda la consumía. ¿Había algún camino hacia la salvación? Atrapada en sus pensamientos, sintió una mano fría en su hombro. Un grito primitivo salió de su garganta, pero el sonido se ahogó en la niebla. Giró rápidamente, solo para encontrarse con la figura de Valentina, su rostro pálido reflejando pura desesperación. «Mamá», gritó, extendiendo sus manos tímidamente hacia Clara, como si pudiese tocarla y regresar a la realidad. Clara sintió que su corazón se detenía. «Valentina, ¿estás bien?». La pequeña asintió, pero Clara percibió el miedo en sus ojos. «Mamá, no debemos quedarnos aquí. La sombra se está acercando». Un susurro ululante comenzó a rodearlas, un canto siniestro que escalaba la piel. «¿Ya has decidido, Clara? Una vida a cambio de otra, es un bello intercambio». «Cállate». Clara apretó los puños, sintiendo como la rabia comenzaba a brotar. «No te tengo miedo. No me llevarás a ella». La niebla onduló y una figura emergió, una retorcida representación del pasado de Clara, un reflejo distorsionado de su propia imagen, con ojos negros como el abismo. ¿Acaso no lo ves? Se ha hecho evidente. Tu hija es un medio, y tú un fin. Tienes una elección que hacer. Mientras observaba aquella monstruosidad, las palabras de la voz reverberaban más allá del terror, golpeando su razón. ¿Era posible que la salvación viniese a un alto precio? Clara luchó por rechazar esa idea, por encontrar la luz que aún latía en su interior. «Yo elijo a Valentina. Siempre la elegiré», declaró, su voz retumbando en la niebla. Al pronunciar aquellas palabras, recordaba cada abrazo, cada risa, y esa era la verdadera fuerza que poseía, pero las sombras comenzaron a reír, burlándose de su decisión. «Tendrás que demostrar tu amor con sangre».
Sin sacrificio no hay salvación. Las sombras se agruparon, formando una espiral de terror que parecía devorar la luz que Clara intentaba mantener viva. La niebla apretó su alrededor como un abrazo mortal, comenzando a despojarla de la ocultada fortaleza que había construido. Sin embargo, el rostro de Valentina, pequeño y asustado, iluminaba incluso las tinieblas más densas. «Mamá, no te rindas. Estamos juntas», exclamó con toda la fuerza que le quedaba. Esa afirmación fue un estallido que resonó en la niebla. Clara se sintió renovada. «Nunca más. No puedes llevarme a donde tú quieres». Alzó su mano, que comenzaba a brillar con una luz intensa, un destello que desafiaba todo lo que la envolvía. «Esto no ha terminado, Clara. La oscuridad siempre espera el resplandor, desterró momentáneamente las sombras, pero la voz se desvanecía en ecos ominosos. Clara y Valentina, unidas en la lucha, sentían que el mundo a su alrededor se fracturaba. Pero algo en la penumbra comenzó a arremolinarse con más fuerza. Era un grito, un ser colérico que exigía su reinado. Y en la distancia, un nuevo rugido venía a reclamar lo que consideraba suyo. Clara comprendía que su batalla aún no había concluido. Aún había secretos que descubrir, y oscuridades que enfrentar en su camino. Pero, finalmente, una decisión pesaba sobre su alma: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que más amaba? El siguiente movimiento estaba por venir, y las sombras no se rendirían tan fácilmente. Cada latido del corazón prometía un nuevo enfrentamiento, y el miedo, con cada susurro en la oscuridad, despertaba preguntas que aún no tenían respuestas. ¿Sería su amor suficiente o el sacrificio se volvería inevitable? La luz que emergía de la mano de Clara parecía desafiar a la oscuridad, pero su brillo era efímero. La niebla se retorcía a su alrededor, amenazando con consumir incluso esa chispa de esperanza. Valentina, aunque asustada, se aferraba a la mano de su madre con fuerza, como si su presencia pudiera protegerlas de lo desconocido. «Mamá, no dejes que te atrape». La voz de Valentina, aunque pequeña, era un grito desgarrador en medio de la tormenta de sombras. Clara podía sentir el frío mortal acercándose, como si el aire mismo se volviera más denso, más opresivo. Sin previo aviso, aquella figura retorcida volvió a manifestarse, sus ojos oscuros fijos en Clara. «Crees que con palabras podrás salvarla, pero el amor verdadero exige un precio. No hay luz sin sombras, y tú ya has cruzado la línea», susurró, con una voz que vibraba en el eco del abismo. La rabia ardía en Clara. «Te lo dije, no me llevarás a ella. Lo haré por ella, no por ti». En su mente, la imagen de Valentina, feliz y riendo, era un faro que iluminaba su determinación. Pero la niebla seguía avanzando. «¿Crees que su risa te salvará? Ella es el ancla a este mundo, y también una carga. Tu sacrificio se avecina, Clara. Estás tan cerca de perderlo todo». La voz comenzó a tornarse más intensa, cada palabra una daga que se hundía más en el corazón de Clara. Las sombras respondieron, susurrando secretos jamás revelados, revelando temores ocultos sobre su pasado. Clara comenzó a ver vislumbres de la vida que había dejado atrás, su familia, risas, momentos de júbilo y también de dolor. Todos aquellos recuerdos desgarradores que había enterrado parecían volverse carne y hueso, clamando por atención en medio del horror que la rodeaba. «No, no quiero recordar», gritó Clara, sintiéndose atrapada entre su pasado y su presente. Pero era demasiado tarde, la sombra había abierto la puerta a su tormento interno. Las imágenes de sus elecciones, los caminos que había tomado y los que había dejado atrás la invadieron como un torrente oscuro, llenándola de incertidumbre. Mamá Valentina apretó más fuerte la mano de su madre, alarmada. «No la dejes entrar. Eres más fuerte». Con la voz de su hija resonando en su mente, Clara luchó por mantenerse aferrada a lo que sabía que era verdad. «Te elijo a ti, Valentina. No permitiré que este horror me arrebate mi amor por ti», declaró con más firmeza. Las sombras emitieron un rugido ensordecedor, como si la decisión de Clara fuese una declaración de guerra. Y entonces, una siniestra risa llenó el aire, acompañada de murmullos que parecían ascender desde el mismo infierno. «Entonces, sufrimiento por sufrimiento. Tu amor se convertirá en su anhelo, su llanto será tu condena».
Cuanto más luches, más desolación cosecharás, resonaron voces en un coro sombrío. Clara sintió como el aire se tornaba helado, como si su respiración misma se convirtiera en un sacrificio. Pero, a pesar del miedo, algo dentro de ella comenzó a despertar, un deseo feroz de confrontar aquello que la atormentaba. No, esto no puede ser el final. Tengo que encontrar otra manera, pensó, sintiendo una chispa de determinación florecer en su interior, y fue entonces que Valentina, en un acto de pura valentía, dio un paso adelante. Mamá, escucha. Dijo que el sacrificio es inevitable. Pero, ¿y si hay otra forma? Podríamos intentar romper el ciclo. No somos solo sombras, somos más que eso. Las palabras de su hija resonaron como un eco en la niebla. Clara miró a Valentina, sus ojos llenos de esperanza y terror. ¿Podrían enfrentarse a la oscuridad juntas? Pero antes de que pudiera responder, la risa se intensificó, casi como si la oscuridad se regocijara ante su intervención. ¿Romper el ciclo? Inocente criatura. Cada intento llevará a su perdición, y la oscuridad nunca dormirá. ¿Creéis verdaderamente que el amor puede desafiar al destino? En ese instante, la niebla comenzó a girar violentamente, y Clara y Valentina se sintieron arrastradas hacia un abismo negro que se abría ante ellas. La desesperación la envolvía, pero con la mirada de su hija fija en ella, sintió un último destello de esperanza. Mamá, vayamos. No podemos rendirnos ahora, gritó Valentina, tomando la mano de su madre con fuerza. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellas, Clara tomó una decisión. No iba a dejar que el miedo decidiera su destino. Con la determinación renovada y el amor de su hija como su escudo, se lanzó hacia el abismo, lista para luchar con todas sus fuerzas, dispuesta a enfrentar lo que venga, incluso si eso significaba sacrificar todo. Sin embargo, en lo más profundo de las sombras, resonó un susurro escalofriante que prometía un conflicto aún más intenso. Esto es solo el comienzo, Clara, bienvenidas a mi reino. Atrapadas en la vorágine, Clara y Valentina comprendieron que su lucha apenas había comenzado. ¿Qué secretos revelaría la oscuridad a medida que se acercaban a la verdad? La pregunta flotaba en el aire mientras se sumergían en el abismo, sin saber si el amor las salvaría o las condenaría eternamente. El abismo las engulló, y la oscuridad se cerró a su alrededor como un manto pesado. Clara y Valentina se sintieron separadas por la neblina negra, cada una atrapada en su propia pesadilla. Clara, temblando, buscaba a su hija en medio del vacío, pero solo sentía el eco de sus pensamientos, sus miedos a flor de piel. Mamá, mamá. Las llamadas de Valentina resonaban como campanas de alarma, llenas de angustia. Clara luchó por avanzar, pero cada paso parecía hundirla más en un lodazal de terror e incertidumbre. De repente, el frío era tan penetrante que sus huesos se estremecían, y las sombras se retorcían a su alrededor como serpientes vivas. Valentina. Su grito atravesó las densas capas de la niebla, pero fue recibido solo con un silencio inquietante y una risa burlona desde las profundidades. ¿Te gustaría que la salvara, amorosa madre?, retumbó una voz distorsionada. Tu sacrificio no es solo un deseo, Clara, es un deber. En ese instante, Clara vio algo. Un destello de color, un fragmento quebrado de luz en su mente, era una imagen de Valentina sonriendo, jugando en el parque. Esa visión ardía intensamente, casi como si gritara por ayuda. No permitas que tus recuerdos se conviertan en cadenas, susurró una voz muy familiar, resonando desde las profundidades de su ser. Debo encontrarla, debo protegerla. Clara respiró hondo, llenándose de resolución. Pero la voz siniestra rió aún más fuerte. ¿Y qué harás? ¿Te sacrificarás por ella, mientras el resto de este mundo se desmorona a tu alrededor? ¿No recuerdas lo que perdiste ya? Las palabras llenaron su mente de imágenes dolorosas de su pasado, de decisiones cerradas y momentos de debilidad. Clara sintió que la desesperación intentaba apoderarse de ella, pero en lugar de sucumbir, se enfrentó a esos recuerdos. No. Soy más que mi pasado. Mi amor por Valentina es más fuerte que tus mentiras, gritó. En ese momento, la niebla empezó a romperse, como si sus palabras fueran un hacha afilada cortando la oscuridad. Clara sintió un cambio a su alrededor,
una vibración de poder que parecía responder a su desafío. Fue entonces que notó una luz en la distancia, pequeña pero firme, como una estrella que brillaba en el cielo nocturno. «Valentina, estoy aquí», gritó mientras la luz se hacía más brillante, guiándola a través de la neblina. Con cada paso, Clara sentía que la conexión con su hija se fortalecía. La risa burlona se convirtió en un grito exasperado. «No puedes escapar del precio, Clara. Te lo advertí. Él vendrá por ti». Antes de que pudiera responder, un sonido ensordecedor atravesó la niebla. Una figura oscura emergió repentinamente, su rostro oculto en sombras. Sin embargo, había una esencia familiar en sus movimientos. «¿Quién eres?». La voz de Clara tembló, pero no de miedo, sino por un ferviente deseo de luchar por Valentina. La figura alzó la mano, y un rayo de luz cortó la oscuridad, revelando un rostro que había logrado olvidar, un reflejo de su propio ser, pero cubierto de heridas y cicatrices. Clara sintió que su corazón se frenaba. «Soy tú, Clara. La parte que abandonaste. El sacrificio no siempre es lo que parece». «No puedo hacer esto sola», murmuró Clara, dándose cuenta de que la lucha no solo era contra la oscuridad afuera, sino también dentro de ella. «Debo enfrentarlo, por Valentina». En ese instante de claridad, la luz que habían encontrado comenzó a crecer, formando un escudo protector alrededor de ambas. Las sombras comenzaron a retroceder, clamando de rabia mientras Clara y Valentina se unían en el centro de ese resplandor. «Mamá». La voz de Valentina parecía aún más fuerte, más clara, como un faro que guiaba a Clara en su lucha. Pero justo cuando creían tener la victoria al alcance, la niebla se espesó de nuevo, y el eco de la risa resonó, más aterradora que antes. ¿Creen que esto ha terminado? No saben el precio del destino que les aguarda. La luz se tambaleó, y las sombras comenzaron a reunirse, formando un torbellino amenazador que se preparaba para devorarlas de nuevo. Clara, sintiendo el miedo, invadiéndola, dio un paso decidido al frente. «Estamos listas para lo que venga. Este es nuestro momento. No vamos a rendirnos». Las palabras resonaron en el aire, y aunque las sombras se acercaban, algo se sentía diferente. Una chispa de poder emanó de Clara y Valentina, unidas por su amor inquebrantable. Pero, en medio del caos, un nuevo grito surgió en la distancia, uno de advertencia: «No pueden confiar en lo oscuro que acecha. La verdad será más devastadora de lo que imaginan». Mientras las sombras se abalanzaban, Clara y Valentina se sostuvieron con fuerza, sabiendo que, sin importar el horror que se avecinara, su amor sería la única clave para cualquier esperanza en aquel reino oscuro. Pero, ¿qué verdad aterradora estaban a punto de descubrir? ¿Realmente estaban preparadas para confrontar todo lo que se ocultaba tras la neblina? La batalla estaba apenas comenzando, y el destino las acechaba con un hambre insaciable que prometía liberar secretos siniestros sobre su propia existencia. La niebla comenzó a disiparse lentamente, como un manto pesado que se apartaba para revelar un paisaje devastador. Clara y Valentina se encontraron de pie, en un claro rodeado de sombras inquietantes, pero la luz que habían creado brillaba con fuerza entre las tinieblas. Clara sintió que cada latido de su corazón pulsaba en sincronía con la energía de su hija. Era hora de enfrentar aquello que las había acosado. «Estamos juntas, mamá», dijo Valentina, con los ojos ardiendo en determinación. «No importa lo que se interponga, vamos a luchar». Clara asintió, su pecho lleno de amor y un miedo renovado. «No permitiremos que nos separen». Era un mantra en su mente, un juramento a su hija, a todos los momentos que compartieron. Las sombras que antes parecían imponentes y aterradoras ahora eran apenas ecos de su propio miedo. Entonces, las sombras comenzaron a moverse, formando figuras grotescas que reflejaban los temores más profundos de Clara. La risa burlona resonó a su alrededor, intensificándose con cada paso que daban. Pensaron que podrían escapar. Siempre hay un precio que pagar. «No». Clara gritó, avanzando hacia la oscuridad que amenazaba con consumirlas. «No tengo nada que entregarte. Mi amor por Valentina superará cualquier sacrificio». Sus palabras resonaron en el aire, como una espada que cortaba a través de la niebla. Las sombras comenzaron a vacilar y Clara sintió que quisieran retroceder.
Sin embargo, de entre ellas emergió una forma familiar, la panadera, su rostro marcado por la desesperación. Clara, esto no es solo tu batalla. La oscuridad ha estado esperando por generaciones, han perdonado tu presencia. Cálmate. Esto no es un juego, proclamó Clara, enfrentando a la figura del pasado. No podemos ser solo víctimas de un destino que no elegimos. La panadera sonrió tristemente, pero en sus ojos había un destello de entendimiento. El amor puro tiene poder. Tienes que enfrentar la verdad que llevas dentro. Solo así podrás liberarte. Clara se sintió angustiada. La realidad de su pasado se manifestaba y recordaba lo que había tratado de olvidar. Sabía que el sacrificio acechaba tanto en las sombras como en su corazón. Mamá. Valentina tiró de su mano, apretando con fuerza como un faro que guiaba a Clara. No les des poder. Somos más fuertes juntas. Sí, Clara respiró hondo, y dejó que el amor por su hija la invadiera. Te elijo a ti, Valentina, por encima de todo. De repente, un eco de risa retumbó en el aire, seguido por un silencio inquietante. Clara se dio cuenta que las sombras comenzaban a temblar. La conexión entre madre e hija se manifestaba, transformando el miedo en energía pura. Las figuras comenzaron a desvanecerse, y la oscuridad manifestada se retorcía ante su luz, pero lo que parecía ser una victoria momentánea se tornó en un nuevo desafío. Un ser oscuro se elevó desde las tinieblas, su forma distorsionada pero con un rostro que resplandecía con la desesperación de Clara. No puedes escapar de lo que has hecho. El sacrificio es inevitable, resonó su voz, como un eco de todas las decisiones que había tomado. Clara sintió su corazón golpear con fuerza. No. No soy solo mis errores. Soy lo que elijo ser ahora. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, formando un coro de angustia que reverberaba en las paredes de la oscuridad. Entonces, como si de un hechizo se tratara, cada palabra que Clara pronunciaba resonaba en el vacío. Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Valentina, el calor de su amor irradiando en la oscuridad, y juntas alzaron sus voces. Estamos juntas. Nunca nos separarán. La luz de su amor brilló con fuerza y, por un momento, el terror fue reemplazado por la plena claridad de su conexión. Las sombras comenzaron a desvanecerse, liberando a los niños atrapados dentro de ellas. Los niños los han liberado. Exclamó la panadera, su figura ahora empalideciendo pero con esperanza reflejándose en sus ojos. De repente, la oscuridad rugió, como un orgullo herido. Esto no ha terminado, Clara y Valentina. La sombra siempre regresará. Solo. Creemos, Clara respondió con valentía, sintiendo el poder de su unión, sintiendo su amor. Finalmente, las sombras se desvanecieron por completo, dejando solo la luz, un gancho de esperanza que iluminaba el camino hacia un nuevo amanecer. Clara se giró hacia Valentina, sus corazones latiendo en sincronía. Lo logramos, cariño. La brisa ligera acarició sus rostros, como si el mundo mismo celebrara su victoria. Habían luchado contra lo desconocido y habían salido adelante, juntas. Mientras se alejaban de la oscuridad, Clara comprendió que la verdad nunca había sido el horror que la consumía, sino el viaje de amor y sacrificio que estaban dispuestas a tomar. Sus susurros llenos de amor resonaban en la memoria, una promesa eterna de nunca rendirse, y así, con el amanecer extendiéndose ante ellas, sabían que la lucha por mantener su vínculo vivo había terminado, este capítulo de su historia había concluido. Pero la vida siempre traía nuevos caminos, y juntas, estarían listas para enfrentar lo que venga. Mientras en el horizonte aparecían nuevos cielos, Clara no solo había encontrado su camino hacia la luz, sino que la verdadera luz siempre había estado dentro de su corazón. Hacia la eternidad y más allá, el valor y el amor eran los que realmente marcaban el camino. Ahora, más que nunca, estaban unidas y listas para lo que les deparara el destino. Pero, queridos lectores, si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No dejes pasar la oportunidad de unirte a nuestra comunidad y no te pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo a expandir nuestro universo narrativo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, tu opinión es crucial para nosotros.
Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten disfrutar de esta conmovedora conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyarnos.